Buen día, gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a estas reflexiones que seguimos haciendo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy seguimos con el Evangelio de San Juan en su capítulo cuarto, en una segunda parte. Dispongámonos entonces para este momento. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque así amó Dios al mundo hasta dar a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo por él sea salvo. Quien cree en él no es juzgado, mas quien no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y este es el juicio, que la luz ha venido al mundo y los hombres han amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Al contrario, el que pone en práctica la verdad viene a la luz, para que se vea que sus obras están hechas en Dios. Después de esto, Jesús, con sus discípulos, al territorio de Judea, y allí se quedó con ellos, y bautizaba. Por su parte, Juan Bautista, junto a Salim, donde había muchas aguas, y le presentaban las gentes y le hacían bautizar, porque Juan no había sido todavía aprisionado. Y algunos discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío a propósito de la purificación, y fueron a Juan y le dijeron: Rabí, aquel que está contigo al otro lado, en Jordán, de quien tú diste testimonio, mira que también bautiza, y todo el mundo va a él. Juan le respondió: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos que sois testigos de que yo he dicho, no soy yo el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, experimenta una gran alegría con la voz del esposo. Esta alegría es la mía. Está pues todo cumplido. Y es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de lo alto está por encima de todos. Quien viene de la tierra es terrenal y habla de lo terrenal. Pero aquel que viene del cielo está por encima de todos. Lo que ha visto y oído, esto testifica, y nadie admite su testimonio. Pero el que acepta su testimonio ha reconocido auténticamente que Dios es veraz. Aquel a que Dios envió dice la palabra de Dios, porque Él no ha dado con medida el Espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha entregado pleno poder. Quien cree al Hijo tiene vida eterna. Quien no quiere creer al Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanecerá sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionemos sobre esta parte del Evangelio. Iniciemos con esta presentación. Porque no envió Dios su Hijo, dice Juan el Bautista, al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo por él sea salvo. Quien cree en él no es juzgado, mas quien no cree ya está juzgado. Cuando hablamos de la verdadera justicia debemos referirnos a la justicia divina o a la justicia de Dios. Esa justicia basa su fuerza en la distribución equitativa del don del Espíritu, lo que significa que ha sido dado para todos de la misma manera y de igual forma y de igual cantidad. Quiere decir que el Espíritu de Dios está en cada uno de la misma manera y fue colocado en cada uno de esa manera. Y con él cada hijo de Dios o cada hijo del hombre puede en su propia decisión gloriarse de ese don, o no lo puede hacer según su decisión. Es allí donde debería estar el principio de la justicia universal, que es la equidad, la igualdad, para que cada quien lo suyo, y cada quien tomará parte y hará crecer su propia porción. El espíritu al que me refiero en este caso es ese espíritu que está dentro de cada uno de nosotros, que es la misma vida. Por lo tanto, hemos sido justamente seleccionados y premiados
por Dios con la vida, que finalmente es la misma para todos. Otra cosa es la existencia o manera de interpretarla y utilizar ese don de la vida. Es allí donde el Hijo del Hombre hace la justicia, o mejor, la injusticia, al no reconocer de manera perfecta la grandeza de Dios en él mismo. Y es ahí donde se falla. Entonces Jesús, al reconocer esa verdad, esa justicia en él, y lograr utilizarla para engrandecerse, él a través de su reconocimiento, de su ser, ayuda a los demás, hizo justicia con lo que fue como Hijo de Dios, receptor de su heredad y de su poder. Y una vez logró esa identificación o esa identidad con quien lo crea, en este caso ese espíritu, decide por voluntad propia y de Dios mismo entregar esa verdad a los demás hermanos, o sea, a los seres humanos, a nosotros, a través de lo que hoy conocemos como sus enseñanzas, descritas en el Evangelio, de lo que hemos estado tratando, que otros escribieron, por supuesto, sobre él. Él vino a enseñar la justicia y no a juzgar a quienes no la practican. Él enseña con su propio ejemplo esa existencia que él tuvo, y seremos nosotros si queremos recoger esa enseñanza, aplicarla o no. Esa es una decisión. Dice el Evangelio, quien cree en él no es juzgado, mas quien no cree ya está juzgado. Es aquí, en esta manifestación, que se da la praxis, o la práctica de lo que es la justicia sobre nosotros. Si yo creo en la verdad y la practico, pues no debo ser juzgado, porque no cometo contravención contra aquello que es la verdad. Eso es como infringir la norma. Si no la cumplo, pues soy juzgado. Y si la cumpla, pues no seré juzgado, porque no he cometido error contra ello. En este caso, si no creo en lo que enseña Jesús, pues no puedo obtener la paz que él obtuvo. Y al no obtener la paz, pues no tendré paz simplemente. Al no tener paz, ese será mi propio juicio, el cual se refleja en el dolor y en el sufrimiento por aquello que no hemos cumplido. He sido juzgado, pero no condenado por Dios, que es justicia, sino por uno mismo, al infringirse a sí mismo su castigo, el sufrimiento. ¿Queda claro esto? Quiere decir que tú mismo te juzgas y haces que te juzgues por no cumplir la justicia que está impuesta en ti, esa divinidad y esa comprensión. Y sigue diciendo el Evangelio, y este es el juicio, que la luz ha venido al mundo y los hombres han amado más las tinieblas que la luz. Exactamente es entonces que la luz está ahí, al mismo frente de nosotros, no está más allá, en nuestros propios ojos. Que Dios es la luz, que la materia es la oscuridad, que la sabiduría o desapego a las cosas del mundo es el camino de la verdad, que esa luz de la paz, del gozo y de la conciencia infinita es Dios, ese Dios mismo y perfecto, pero que hemos hecho nosotros en estos días, en nuestro tiempo, en los tiempos del ser humano. ¿Qué ha hecho? Pues todo lo contrario, apartarnos de la luz y adentrarnos en esas tinieblas del mundo. Es decir, nos alejamos de la espiritualidad, de ese componente, y nos adentramos ciegos y de manera sorda y tonta a esa materialidad del mundo. Allí, entonces, ha de venir el dolor y el apego, la insensatez, esa avaricia que a veces aparece, la codicia, los celos y todos aquellos demonios que entran a través de esa acción de apego. También el miedo y todo aquello que ocurre en nuestro corazón y mente, y por supuesto, dentro de eso es enfermedad, muerte. Esa desolación es la misma acción de justicia propuesta y dada hacia mismo. Somos juzgados por nuestros propios comportamientos. El que pone en práctica, dice el Evangelio, la verdad viene a la luz, para que se vea que sus obras están hechas en Dios. Cuando el ser humano, hijo del hombre, a través de su mente, que es hijo de Dios, reacciona y en su razón actúa, dice
todo lo que yo he realizado en mi existencia, desde mi conciencia material, al final no valdrá nada al momento de mi despedida del cuerpo. Entonces, debo hacer algo, ¿cierto? Diferente, algo nuevo, algo que trascienda lo que yo soy. Más importante y más eficaz y verdadero, pues buscar a Dios. ¿Y dónde y cómo lo busco? Pues sencillamente apartándome de ese apego a esas cosas que creía ser la verdad del mundo y hacer conciencia de lo que soy en el espíritu, de esa vida y de ese Padre. Ahí es donde podemos decir que estoy ingresando a la luz y voy en la luz. Esto no significa entrar en un profundo sueño imaginario, como creemos, de una luz mental. Esto significa cambiar mi estado de conciencia. Y mientras hago cosas simples del mundo, cada una de ellas, comer, dormir, actuar en esta actividad del mundo, llorar, estudiar, obtener cosas incluso, etc. Soy consciente de que todo eso lo estoy haciendo porque Dios me lo permite. Esa vida que es Dios me da la posibilidad de hacerlo. No soy yo solo con mi propio actuar o tal vez con mi decisión interna y mi deseo, sino porque es voluntad de quien es mi vida, Dios. Esto que nos invita a reaccionar, a despertar de ese letargo, de la inconsciencia en que tal vez hemos estado para que actuemos cada instante, en cada paso que hagamos, que se da por esa gracia de estar vivos. Los seres humanos nos alejamos y entramos en un mundo onírico o sueño, cuando estamos imaginando y actuando en las actividades que hacemos, y sobre todo cuando esas actividades tienen fines meramente materiales. Ahí nos hemos perdido. El gozo es pasajero, la satisfacción del cuerpo, o el ego, o el poder, o la felicidad pasajera, o la misma ganancia económica, o de poder sobre los demás, o de la soberbia, o de la avaricia, o de la envidia, o de la deshonestidad, de la corrupción. Cada acto que hagamos sobre esas premisas del mal, pues son falsas porque no te llevarán a ninguna parte, a ningún lado. Al contrario, al final termina el ser tirado sobre su propia insensatez y dolor. Ese dolor causado y dado por el apego al cual se ha sucumbido, incluso hasta llegar al punto de no aceptar su partida y sí la agonía de su propia muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que de todas maneras podemos adquirir un salvamento, dijo Jesús, de esta agonía, y que pudiéramos ir aceptando su verdad al entrar al reino infinito de Dios antes de morir en esa carne y evitarnos esa agonía. Esto es la resurrección en nuestra propia vida, en nuestro propio ser, en nuestra existencia. Más adelante el Evangelio dice, Juan respondió, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Cuando Juan Bautista se refiere a la gracia que poseía Jesús, esa es la versión de la gracia que todo ser puede obtener. Sí, verdaderamente, o se hace en la conciencia de lo que es Dios. Dios es cielo y es todo, por lo tanto, nada sino Él, todo por Él. Nada se da sino a través de su esencia, porque al ser Dios todo lo que representa nuestra vida, tu vida, la mía, no puede nada ser más grande que eso, y no puede existir nada más, nada sin vida. El Hijo del Hombre, entonces, ha recibido, por tanto, todo, absolutamente todo de Dios. Hablo de todo, es todo absoluto. No solo el cuerpo y la naturaleza misma, sino lo más importante, el espíritu que tenemos, que es espíritu de vida que tienes. Y la mente que tienes y la razón que tienes para que con ella seamos conciencia de lo que verdaderamente y extraordinariamente somos. Todo, por lo tanto, al venir de Dios, es del cielo. Y no es el firmamento de las nubes, aquellas que nos imaginamos. No, por favor. Es la conciencia de la paz de nuestro corazón, en el sentimiento y en todo. Dios nos lo ha otorgado. Es así. O cuando se termina tu existencia,
y te mueres o nos morimos, miramos los ejemplos diarios de la muerte de nuestros vecinos, amigos, familiares. Esas cosas del mundo, ¿dónde quedan? Ahí. No son para ti. O, ¿quién se llevó las cosas cuando muere? Todo termina, absolutamente todo. Lo único que queda es el recuerdo entre los seres cercanos, que después se desvanece en el tiempo y desaparece. Eso es la verdad. Entonces, ¿para qué tanta cosa por eso? Somos del cielo y a Él debemos volver. Así que, ¿por qué no estar en el cielo en el momento o transcurrir de nuestra existencia? Esa es la reflexión. Pues esa es la verdadera razón, en este caso, de estar nosotros vivos en esta existencia y en este mundo. Nada más que para eso, para que reconozcamos esa verdad de nosotros. Sigue diciendo el Evangelio, es necesario que Él crezca, dice Juan, y que yo me disminuya. Él está por encima. El que viene de la tierra es terrenal y habla de lo terrenal. Aquel que viene del cielo está por encima de todos. La razón de Juan de expresarse es en su humildad, y con esto no se disminuía en su valor espiritual, sino al contrario, crecía en esa iluminación, al reconocer a Jesús en su cristicidad. Solo en la humildad se reconoce y se hace uno grande. Es la herramienta para crecer en el espíritu. Cuando somos humildes y aceptamos al Maestro que dirige por su experiencia, debemos aprender y estudiando como sus discípulos. Entonces abriendo nuestra mente y nuestro corazón para el aprendizaje y el entendimiento. Ahora, si estamos creyendo que somos grandes y nos hacemos soberbios, y nuestras intenciones o pretensiones de conocimiento, y no las aceptamos a la luz de otros para crecer, entonces nos convertimos en esos seres erguidos, orgullosos y falsos, que se autoflagelan con sus propios egos y poderes. Entonces, son en sí mismo tierra o materia. El que quiere sobrepasar en su propia vanidad o orgullo, se hace a sí mismo caer en el ego, en el engaño, y perece en la materialidad, como ya lo dije, en la tierra. Así que el que es tierra y permanece en la tierra y solo se surte de la tierra, pues es terrenal, o tierra o materialidad. Pero el que se separa de la tierra, de lo terrenal, de lo material, de lo mundano, y aspira a lo espiritual, que es el cielo, pues se hace el cielo. Acepta de dónde viene y para dónde va en la verdad. Se hace por su propia conciencia diferente y superior a los demás en esa conciencia. Es decir, quien conoce la verdad y hace la verdad en sí mismo, se hace dueño de la voluntad y la gracia divina. Por tanto, es superior, sencillamente. De lo contrario, pues nada que hacer. Nunca será superior por sí mismo, sino por su gracia. El que acepta su testimonio ha reconocido auténticamente que Dios es veraz. Óiganlo. Que acepta el testimonio de quien es el Maestro, en este caso Jesús. Aquel a quien Dios envió dice las palabras de Dios. Es así que quien acepta verdaderamente la enseñanza de un maestro, como el caso de Jesús, pues será capaz de reconocer a Dios en él mismo, en Jesús, y por lo tanto tendrá la veracidad de esa experiencia, y podrá optar el camino y reconocerlo también. Es decir, reconocer que el otro dice la verdad es poder tomar la decisión de seguir su camino y obtener también la sabiduría que el maestro tiene. Pero si no reconozco al maestro y la verdad que enseña, y dudo de su enseñanza, pues no habrá más ninguna manera de que el discípulo o alumno aprenda y progrese en esa verdad. Es una simple lógica. Esto es lo que ha pasado con los que se anuncian ser cristianos de Cristo o de la fe católica y todos los que revelan su fe, que no solo se limitan a decir que sí, que creo en el Señor, Señor, pero no ponen en práctica nada de lo que Jesús hizo. Por lo tanto, no podemos avanzar en el camino enseñado por Él si no aceptamos su verdad y la apropiamos como tal. Quizás mucho de esto tenga que ver con las enseñanzas religiosas o las transgresiones de la verdad o la cultura o la propia ignorancia que hemos tenido o por una simple pereza espiritual de hacer algo por nosotros mismos. ¿Qué nos toca entonces hacer, mis queridos hermanos? Creer, reaprender, aprender, aceptar, intentar y practicar lo que Jesús nos enseñó, avanzar.
Dice el Evangelio, Él no da con medida el Espíritu. El Hijo del Hombre e Hijo de Dios, en este caso, nosotros, es el que debe asumir la responsabilidad de hacer crecer con validez su propio espíritu. En el crecimiento de la fe, en lo que somos de verdad, en la conciencia de que podemos hacer en beneficio de nosotros mismos y de nuestra libertad en la paz de Dios. Dios no da con medida su espíritu, lo da en una cantidad igual, recibimos la misma cantidad y fuente. Pero somos nosotros individualmente los que de manera autónoma podemos ir limpiando esa fuente de luz interna en nosotros, con nuestra propia limpieza espiritual, nuestra creencia en el Maestro y nuestra práctica. Esa es la limpieza. Es como si nosotros tomáramos la decisión, fuéramos quitando capas de hollín de una gran joya que está ahí cubierta y que se hace brillante, y a que a medida que la limpiamos vemos como esa joya aparece resplandeciente. Ese es el espíritu. O como el caso de una cebolla que tiene por encima sus hojas secas y que al quitarlas, esas superficialidades, sus capas internas son más blancas y perfectas. Es lo mismo con nuestro aprendizaje. Quitemos esas capas de creencias, de mitos, de costumbres, de ignorancia, de nuestra incapacidad y falta de voluntad, y así conseguiremos entonces, entendiendo al Maestro, obtener la gracia. Y termina diciendo el Evangelio, el Padre ama al Hijo y le ha entregado pleno poder. Quien cree el Hijo también tiene vida eterna. Quien no quiere creer al Hijo no verá la vida. Insistimos, con esta frase está dicho absolutamente todo. ¿Debemos creer en el Maestro? Para asumir como verdad plena sus enseñanzas y tomar la decisión de practicarlas, para llevarlas a cabo en nuestra propia existencia, para nuestra propia realización. Si no creemos, pues no hay nada que hacer. Tomemos otro camino. Jesús siempre quiso que sus discípulos fueran como Él y obtuvieran su misma gracia. Y así lo logró con muchos que creyeron en ese momento, como los apóstoles. Y después de su muerte, con muchos otros santos. Hacer tantas proezas como Él hizo y lograr avanzar como Él lo hizo. Ver la expresión verdadera de la vida que es Dios es creer en el Hijo de Dios que nos lo enseñó, en este caso Jesús. Y también creer en nosotros mismos, en ti mismo, que tú puedes, en lo que eres y puedes, con los bellos atributos como Hijo de Dios que tenemos, que tienes tú, mi querido hermana y todos en el mundo. Tomamos la decisión de creer y avanzar para poder iluminarnos en ese espíritu que somos. Así que nos queda una tarea importante. Adelante, con bendición, con desapego, en este momento de incertidumbre, vamos adelante. Gocémonos esta verdad y vivamos la gracia divina. Amén. Dios los bendice. Recuerden, Dios está en ti. Abrazos y bendiciones. Hasta pronto.